Hola, ¿cómo están ustedes, estimados participantes, miembros de la coordinación de nuestro Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio en la Extensión Académica de San Cristóbal? Es un placer compartir con ustedes este intercambio de ideas sobre lo que es la importancia de la pentadimensionalidad en el proceso de investigación doctoral. Este encuentro de investigación educativa es un escenario propicio para lograr el intercambio, facilitar procesos, conocer la posición de otros expertos en el área de cada una de las temáticas que puedan ustedes desarrollar, pero sobre todo considerar que el proceso de investigación doctoral es un proceso que debe llevarse de una manera bien rigurosa para lograr el alcance y nivel que él representa. Hablar de la pentadimensionalidad, cada uno de nuestros planos del conocimiento, el ontológico, el axiológico, epistemológico, teleológico y metodológico, nos permite entrar al corazón y verdadera esencia de la investigación. Hoy quiero compartirles algunas impresiones sobre lo que es el proceso de investigación doctoral y cómo la pentadimensionalidad es un proceso, es parte del proceso fundamental dentro del desarrollo de la investigación. Uno de los programas de investigación. En el caso de posgrado, a nivel de especialización, ese producto no tiene una implicación que esté fortalecido con el eje de investigación diríamos, el abordaje científico con todos sus elementos constitutivos, sino más de aplicabilidad. Vamos a la aplicación del conocimiento en un trabajo de campo. A nivel de maestría, ese trabajo de grado inicia al estudiante en ese abordaje investigativo, pero es en la investigación doctoral donde podemos decir que ya el estudiante debe generar una teoría o una aproximación teórica, como lo decimos en el caso de las ciencias sociales, abordar la teorización sobre una temática y, por supuesto, abordar nuevos modelos. Ni lineamientos, ni planes, ni proyectos, ni programas, sino modelos que agrupan con este tipo de... A nivel doctoral, antes de iniciar el desarrollo del mismo, es importante señalar que nosotros tenemos que tener muy claro hacia dónde se dirige ese producto dentro del programa respectivo y desde la perspectiva de trascender y transformar contextos. De allí que a nivel doctoral, salvo que sea un estudio de caso o una historia de vida, nuestro producto tiene que ser reaplicable en cualquier contexto con características similares al estudiado. Si estamos trabajando con educación rural, todas las instituciones de educación rural deben verse representadas dentro de estas propuestas que estamos generando a nivel doctoral. El nivel doctoral sí tiene un nivel de complejidad grande. Por eso es que a nivel doctoral siempre decimos, sin descartar la posibilidad de el positivismo, el enfoque positivista cuantitativo, tengo que crear al final con el paradigma positivista, que es el cualitativo, cuando yo tengo que generar una teorización. Vamos entonces a ver cómo podemos avanzar con lo que es la construcción de esa teorización y cómo vamos a ir avanzando también en nuestro trabajo. Vamos entonces a abordar el proceso para garantizar que el producto sea realmente lo que todos estemos esperando desde el nivel doctoral. Voy a tratar de pasear un poco sobre ese nivel, pero hay varios elementos importantes. Nivel doctoral implica generación, construcción de nuevo conocimiento, aproximarme a nuevas teorías, generar nuevos modelos y mi contexto tiene que ser mucho más amplio, no el contexto del aula ni de la escuela. No voy a teorizar para el aula, para la escuela y una institución en particular, sino para todas las aulas, escuelas, instituciones con características similares. La siguiente. Por eso, cuando hablamos de
construir estos nuevos conocimientos en el marco de una dinámica tan ágil que tenemos hoy día, tenemos que plantear dos temas bien importantes. La gestión del conocimiento como un enfoque estratégico de construcción de nuevos saberes y la innovación y tradición, donde tenemos que nosotros incorporar nuevas herramientas. Hoy día la inteligencia artificial no la podemos obviar, y por supuesto incorporando todos esos conocimientos bajo un rigor científico que nos identifique como universidad. Para eso tenemos el manual de normas y de trabajos de grado, de tesis doctorales, el manual UPEL, y por supuesto en el entendido de que nosotros estamos sobre una dinámica de unas redes académicas e investigativas que nos implican una connotación de contexto muy variable, depende de dónde nosotros estemos desarrollando la investigación. La siguiente. Aquí también tenemos que tomar en cuenta que existen muchos retos y desafíos que a nivel de tesis doctoral debemos abordar. Todo alineado, por supuesto, con las líneas de investigación y el contexto, pero lo importante es que nuestra tesis doctoral, que tiene que ser trascendente y permitir transformar contexto más allá del que inmediatamente voy a abordar a través de mis sujetos informantes, tiene que ser perdurable en el tiempo, es decir, debe tener un enfoque de sostenibilidad. Tiene que ser una investigación que genere nuevos conocimientos, aproximándose a nuevas teorizaciones, a nuevos modelos. Tiene que tener un discurso coherente, argumentativo, que va a depender también del estilo del investigador y va a depender también del enfoque de investigación que se asuma. Un enfoque positivista, la redacción y el estilo es más fuera el investigador de ese contexto, por eso hablamos de una redacción en tercera persona, por eso hablamos de objetivos en lugar de propósito, por eso hablamos de población y muestra, pero en una investigación cualitativa hablamos de unos sujetos informantes, hablamos de un contexto mayor, pero también redactamos en primera persona porque el investigador es parte de ese proceso. Entonces, esos estilos también siempre manteniendo ese discurso bien coherente y argumentado. Buscar dar respuesta a nuevos vacíos epistémicos, evidentemente, y requiere una selección bien apropiada de ese enfoque paradigma y método que se identifique, no solamente con la problemática de estudio, sino también con el alcance y nivel del producto investigativo que se exige. En este caso de tesis doctoral, nos obliga a una investigación que realmente trascienda más allá del contexto inmediato donde se encuentra el investigador. De allí que la redacción y visión tienen que irse dando de tal manera de ubicar al lector en un contexto macro, meso, y que ese contexto micro simplemente me está dando un referente para yo hacer, trasladar esa información a otro espacio y contexto. La siguiente. Estos nos llevan a que trabajar a nivel doctoral, que es investigar en el doctorado, nos lleva a pensar que es más que un requisito. Nosotros tenemos en nuestros estudiantes que muchas veces ven la tesis como el mero requisito para obtener el título y se olvidan de la capacidad que tiene, el poder que tiene ese producto investigativo una vez que es publicado a través del repositorio como un referente teórico a consultar y que tiene que ser un elemento considerado en cualquier contexto. Entonces la tesis es un requisito curricular, pero más allá tiene oculto dentro de él la esencia que lo mantiene, que es la producción de conocimiento, la transformación social y la trascendencia en el tiempo. De allí que redactar una tesis doctoral tiene que ser cuidadosamente llevada para que nosotros realmente podamos tener una base firme, que el tiempo no me la turbe, sino que siga generando nuevos espacios de aprendizaje. A nivel doctoral hablamos de una investigación, la siguiente inédita, de una investigación original, de una investigación de alto nivel, de alto alcance. Regularmente nosotros orientamos a nuestros estudiantes a visualizar la realidad de diferentes vacíos epistémicos que son los que abren pautas para abordar la investigación. Entre ellos hay algunos que se han mantenido en el tiempo. Esto nos está llevando a revisar la producción científica que se está generando a nivel de las tesis doctorales, de los trabajos de ascenso, los trabajos de grado, para ubicarlo en algunos temas que son de trascendencia, no solamente local,
municipal, nacional, sino también internacional. Entre ellos hemos visto que hay preocupación, sentimiento, compromiso, interés, expectativas, dudas, incertidumbre sobre algunos temas en particular que tienen que ver con la educación inclusiva, la convivencia, la educación, el pensamiento complejo, el patrimonio, etcétera, que son ejes centrales dentro de un proceso de transformación social. Así es. Pero llegar a nivel doctoral a generar esa teoría parte por nosotros tener claridad cómo vamos a entender esa nueva generación de teoría. Bueno, en los últimos tiempos se ha venido hablando que esta teoría a nivel de las ciencias sociales, dado la complejidad del ser humano, la complejidad de la sociedad, que es el conjunto de seres humanos que conviven allí, nos lleva a generar construcciones científicas que tienen que abarcar diferentes contextos. A nivel doctoral es bien importante entender que esa teoría nos tiene que permitir aproximarnos a la realidad de cada espacio. Tenemos varios autores que conceptualizan la teoría de diferentes puntos de vista. Pareja y Martin, por ejemplo, habla de la teoría como una exploración sistematizada del saber general sobre determinados aspectos de la realidad. Diríamos y agregaríamos la necesidad de que sea reaplicable y que nos permita también garantizar esa sostenibilidad en el tiempo para que la teoría tenga mayor durabilidad y mayor trascendencia. Martínez nos señala que es una construcción mental, simbólica, verbal, icónica, que nos obliga a pensar de un modo nuevo al completar, integrar, unificar, sistematizar, etcétera, cuerpos de conocimiento. Aquí cobra fuerza también, no solamente esa intencionalidad, sino la postura, el estilo del investigador y la identificación que él tenga sobre otros investigadores. Y a lo mejor puede asumir posturas similares a un investigador, posiciones eclécticas, o imponer y argumentar su propio estilo como investigador. Y por supuesto, bueno, Duarte y Parra habla de proposiciones interrelacionadas que nos permiten explicar el porqué y el para qué de las cosas. Aquí también es importante señalar que muchas veces el estudiante tiene dudas cuando dice que va a generar un modelo, debe tener claridad que es un modelo, cómo se estructura un modelo, para qué es un modelo y cuántos tipos de modelos hay. Y dentro de esos tipos de modelos, cuál postura va a asumir. Y igualmente, cuando estamos hablando de aproximación teórica, de constructos teóricos, de hermeneusis, cuál es la postura que tiene que asumir a la hora de estudiar ese fenómeno o esa realidad desde el punto de vista de todo lo que es la connotación y el alcance de la vida. Ese salto hacia la teoría, bueno, parte de algo muy rudimentario, que son los datos que tenemos, lo que vamos obteniendo. Pero aquí es bien importante, para llegar a esa teoría, a ese gran diamante, tener una posición clara como investigador. Yo siempre traigo a colación la posición de Gabriel Ugas. Él trabaja mucho en la complejidad del biofílico, que está dentro de esta onda del pensamiento complejo, igual que Edgar Morin. Pero Gabriel Ugas habla mucho de la mismidad que soy yo y la otredad que eres tú y son los demás, y cómo lograr la alteridad. Esa interpretación de lo que podamos nosotros hacer de la realidad no puede ser visto solo bajo mi óptica. Tengo aquí unos datos, tengo una descripción de esa realidad que la tengo que transformar y pulir, pero no a partir de mi propio imaginario, de mi creencia, de mis valores, mis principios, de mis conocimientos, sino también el del otro. ¿Por qué? Porque no somos seres aislados en un contexto. De allí que hablar de esa visión de la mismidad que soy yo como investigador y de la visión que tiene el otro, que también está en el contexto, que son los otros actores, me permite tener una visión ontológica y axiológica de esa realidad. Porque la visión desde mis valores y principios, desde la cultura y tradiciones y costumbres, y mi visión, mi cosmovisión y la del otro, permite conjuntamente con los conocimientos existentes hasta ese momento, las teorías, referentes, etcétera, construir y decantar un conjunto de situaciones del cual yo voy a extraer qué es lo que está pasando en la realidad. Así que de llegar de esto rudimentario a ese diamante, pasa por varios procesos que nosotros decimos que es la construcción, deconstrucción y reconstrucción permanente de esa realidad observada que se va dando durante todo el proceso. ¿Para qué? Para superar y llegar a esa teorización que todos esperamos. Por supuesto,
aquí convergen esos planos que venía hablando. Desde un punto de vista, hay una taxonomía sobre los planos del conocimiento bien interesante. Y algunos autores la resumen, otros la extienden más. Yo tomé la pentadimensionalidad 5 básicos sin descalificar otras, porque me parece que son visibles a lo largo del trabajo y me permite también estudiarla individualmente, pero también transversarla en cualquier proceso de investigación. Desde el punto de vista ontológico, de mi visión de la realidad, que es el ser. Cómo veo la realidad como individuo, como investigador, pero cómo lo ven los otros actores que también son parte de esa realidad objeto de estudio. Desde el punto de vista axiológico, los valores y principios que como individuo tengo, pero las tradiciones, cultura y costumbres que tiene ese contexto, que también son determinantes. Desde el punto de vista epistémico, lo que existe hasta el momento de mi investigación, en el entendido de que yo también voy a generar nuevos conocimientos, pero los que tengo como referente me van a servir de base. Y por supuesto, los teleológicos, porque son los fines, a dónde quiero llegar. A partir de lo que estoy observando y a partir de lo que he triangulado entre lo ontológico, axiológico y epistemológico, como decantar cuál es el verdadero problema. Y entonces, ¿qué quiero hacer con ello? ¿A dónde quiero llegar? Ese es mi fin teleológico. Pero lo teleológico me lleva al cómo voy a llegar a la meta, cómo voy a llegar allá, que sería el plano método. Vamos a verlo ahora, por favor, de una manera, bueno, aquí cómo la investigación está permeada y ese prisma de todos los elementos, lo ontológico es la realidad, lo epistemológico es la verdad, lo metodológico es el cómo, lo sociológico es el valor y lo teleológico los fines. Vamos a ver cómo nos encontramos a la hora de desarrollar la investigación. A mis estudiantes siempre les digo, vamos a trabajar primero el proceso y después hacemos la estructura. Pero si yo no vivo el proceso, si yo no entiendo el qué, el por qué, el para qué y el cómo, yo no voy luego a estructurar algo mecánico. Yo particularmente, como profesora de metodología de investigación, nunca comienzo con mis estudiantes a partir del capítulo 1 como método. Nunca. Yo lo primero que trabajo es, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu idea, interés o expectativa? Escríbela. Esa idea, interés o expectativa todavía no es una intención investigativa, y mucho menos doctoral. Vamos ahora a descomponer ese interés, expectativa, que yo le digo, ¿qué quiere investigar? ¿Y para qué? Vamos a descomponerlo. ¿Qué términos y qué temas están involucrados en ese interés o expectativa? Entonces yo lo mando a buscar. Vamos a hacer un glosario de términos, vamos a estudiar mínimo 3 autores para ver qué piensan sobre esos términos involucrados allí. Y ahora vamos a buscar algunos temas y teorías vinculadas para ver si realmente se identifica con tu verdadero interés. Porque muchas veces por desconocimiento calificamos o le damos el nombre a alguna situación y no es el más apropiado. Entonces vamos a mejorar el nivel de información sobre lo que quiero para yo poder explicar si realmente lo que estoy viendo es un problema. Entonces lo primero que hacemos es eso. Interés, idea o expectativa, descomponerlo en términos y temas para luego comenzar entonces a desarrollar el proceso que me va a llevar a entender, a empoderarme de mi investigación, y eso comienza, como lo acabo de decir, por un arqueo teórico, por unas definiciones clave, que es lo que se ha hecho para yo poder explicar los demás pasos. Por eso cuando a veces me dicen, me mandaron a hacer el capítulo 1, ajá, ya te investigó qué significa cada palabra que está incorporada allí. No, me mandaron el capítulo 1 y ahí se quedan trancados. Pero es que tú no tienes todavía la mejor información clara. Y a mitad de camino, cuando llegas al marco teórico, cuando dices, ay, pero esto no era lo que yo quería hacer. Entonces, es bien importante que el proceso se dé como paso a paso, como debe ser, para empoderar, para afianzar, para que realmente nos permita identificar lo que quiero y argumentar y defender lo que quiero hacer, y luego lo estructuramos en el orden correspondiente. Vamos a ver cómo. Aquí yo hice una analogía de lo que es la planificación estratégica situacional. La planificación estratégica situacional habla de un momento explicativo, de un momento normativo, de un momento
táctico y un momento operacional. Y yo quise hacer una analogía que me ha servido como estudiante y se las quiero compartir. Un momento, y lo llamé fácil, porque a nivel doctoral a mí me gusta que el estudiante tenga ingenio, creatividad, sin perderte dentro de la esencia de cada uno de esos elementos constitutivos de la investigación en su secuencia coherente, pero tú llámalo como tú consideras, dale tu toque poético, ponle tu huella. Entonces a cada parte llámalo capítulo, fase, momento, trayecto, entramado, como tú quieras, pero que no se pierda su esencia, ¿verdad? Pero dale tu toque personal. Pero entonces voy a llamar la fase 1. En ese proceso yo trabajo la fase 1 y 2 simultáneas, por eso sí tengo aquí una raya continua. Primero la realidad, el ser, donde trato de mezclar lo ontológico y lo axiológico. La mismidad que soy yo, que tiene creencias, valores, principios, experiencia, conocimientos, etc. Pero la verdad que eres tú y los demás, que también lo tienen, trato de conversar qué evidencias, cómo ves tú la situación. Entonces ese investigador con el sujeto interactuante tiene una visión de la realidad desde su experiencia, creencia, valores, imaginario y expectativa. Pero yo tengo que cruzarlo con el deber ser, que es mi contraste de referente para hasta ese momento. Es decir, ahí entran con mayor énfasis lo epistemológico de esos referentes teóricos y legales existentes hasta ese momento de la investigación. En el entendido que hasta el día de la defensa, cuando tenga el acta aprobado, eso puede ir cambiando, se pueden ir incorporando nuevos elementos y es posible que hasta te genere modificaciones desde tu título y tus propósitos. ¿Por qué? Porque la dinámica del conocimiento es así y hasta que tú no culminas y publicas, cualquier otra investigación puede a lo mejor adelantarse a la. Entonces, esos referentes teóricos y legales que existen hasta ese momento, más esa visión que tiene el sujeto investigador y los actores interactuantes del contexto, me permite determinar lo que yo veo, lo que ven otros, los referentes, donde hay brechas y discrepancias, que son los que me dicen dónde me acerco que hay un problema. Y debo tener claro allí qué evidencias, posibles causas, implicaciones, que han investigado otros, sus antecedentes, otras investigaciones, materiales, etcétera, que me permite a mí clarificar que hay un problema o que me estoy aproximando al problema. Entonces, esta discrepancia me tengo que llevar a algunas interrogantes que yo tengo que dar respuesta hasta poder delimitar cuál es el problema de estudio. Pero ese problema yo tengo que contrastarlo desde el punto de vista de la viabilidad. Uno, se corresponde lo que está metiendo como posible problema con el perfil del doctorado. Pero en educación matemática tiene que perfilarse por educación matemática, cultura deportiva y recreativa, ese es el perfil de egreso que vas a tener. Entonces, eso hay que revisarlo. Dos, es de nivel doctoral, porque la mayoría vienen con las gringolas de la maestría y entonces quieren replicar. No, ya va, vamos a ver el salto a nivel doctoral. Puede ser que tú sigas la misma línea de investigación. ¿Por qué? Porque la tesis doctoral debe generar líneas de investigación como producto final. Pero entonces vamos a revisar cuál es el salto que tienes que hacer para que sea de nivel doctoral. Otro, el tiempo y lo económico. Tú quieres hacer tu investigación, pero el impacto quieres que se genere en la isla de Margarita, o en la isla de San Andrés, en Colombia, o en otro sitio. Pero en un momento, tú estás trabajando en un contexto muy distante, tienes los recursos para trasladarte, tienes las posibilidades de tener el permiso, tienes el tiempo, el tema temporal. El tiempo que te queda para el doctorado te da para hacer esa investigación. Porque muchas veces te vienen queriendo transformar el currículo de todo el sistema educativo. Ya va. No es que no sea importante, pero tienes el tiempo para hacerlo. Tienes la factibilidad para que eso se pueda dar. Entonces, tenemos que ubicar al estudiante cuando llega aquí a delimitar un problema en esos términos de viabilidad, para que él aterrice y diga, mira, hasta aquí puedes llegar. Recuerda que después de tu tesis, tú, una vez que tengas el título de doctor, tienes una línea de investigación que tienes que seguir avanzando y a lo mejor tu sueño inicial de a lo mejor transformar todo el sistema educativo lo puedes lograr, pero una vez que puedas transitar otros elementos que son parte determinante en la toma de decisión. Entonces,
Este matiz de contratación es fundamental para poder entender cuál es la verdadera intención investigativa. Y esa intención investigativa, que es el plano del conocimiento teleológico, me debe determinar el fin, a dónde quiero yo llegar con este problema, qué pretendo resolver de acuerdo con esa viabilidad que tengo. Entonces, voy construyendo mi visión teleológica, mis fines, y automáticamente esos fines están casados con el cómo hacer, que es el plano metodológico. Porque es allí donde nosotros verificamos hacia qué paradigma y método se orienta la investigación. La investigación no se manipula. Nosotros no decimos, voy a hacer un estudio fenomenológico o voy a hacer un estudio hermenéutico, sino que la investigación dice, de acuerdo a cómo va emergiendo, cuál es la ruta. Y en la primera fase del plan, del proyecto, puede generarse una proyección de lo que en ese momento veo, pero en el transitar puede cambiar. Por eso decimos que se va construyendo, deconstruyendo y reconstruyendo permanentemente hasta el momento de que está aprobada esa tesis doctoral. Y esa intención investigativa debe estar perfectamente identificada por el enfoque, el paradigma y el método para poder dar respuesta a esas interrogantes de ese problema. Entonces aquí convergen todos estos elementos y pasamos, por favor, es cuando decimos, bueno, vamos a sistematizar todo ese proceso y ahora sí vamos a estructurarlo. Ahora sí, vamos a colocarlo dentro de esa arquitectura o esa arquitectónica metodológica que nos exige de capítulos, momentos, frases, como usted quiera llamar cada parte de ella, con cada uno de esos elementos ubicados donde corresponde, donde utilizo las normas del manual para los espacios, para los títulos, los subtítulos, donde debemos cuidar mucho el discurso. Hoy día la utilización de las guías, nosotros no la estamos descartando, pero le exigimos y tenemos que ser cuidadosos de que el estudiante lo utilice como una herramienta, pero él debe citar, él debe también interpretar, analizar y vincular con el contexto. Entonces, el uso de la licencia anti-plagio Turnitin se está incorporando en la renovación que se está haciendo para el mes de marzo, el de la detección del uso de la guía. El manual de trabajo de grado se está puliendo en cuanto a cómo referenciar con el uso de la guía. No podemos estar ajenos a ellos, nos guste o no nos guste, porque ellos están y tenemos que trabajar por ellas, pero tenemos que evitar que el estudiante me escriba la guía, hazme mi tesis y aquí tienes la tesis. Porque ahora ya no es que me la hace una empresa, ahora me la hace la guía. Entonces, ¿cómo tenemos que nosotros hacer para que el estudiante realmente logre posicionarse en su investigación, entender que él es el dueño de esa investigación y que él tiene que cuidar ciertos preceptos científicos y normativos para poder garantizar dentro de la ética del investigador un producto que realmente no sea objetable dentro de una ley de propiedad intelectual, etc., sino que sea su producción? Entonces, estructuramos, sabemos que la investigación tiene tres momentos: el momento de la planificación, el momento de la ejecución y el momento de la comunicación. El primer momento es el de la planificación, cuando entregamos el plan, proyecto o la intención para pasar por su proceso administrativo, que una vez que está aprobado, se elaboran los instrumentos, se aplican los instrumentos, se organiza la información, etc., hasta llegar al momento de la comunicación, que es cuando ya presenta la tesis. Pero si el estudiante no tiene, no toma conciencia de su investigación, del proceso, de cómo llevarlo adelante, el estudiante no llega a un producto que va a defenderlo con propiedad y empoderamiento. Por eso muchas veces encontramos que se han copiado la tesis o le han hecho la tesis, pero al momento de la defensa no tienen cómo defenderla porque no vivió el proceso. ¿Ok? La siguiente. Por supuesto, ¿qué hace la universidad para también apoyar ese transitar investigativo? Bueno, la universidad tiene un catálogo de unidades y líneas de investigación. Uno privilegia las unidades y líneas del pedagógico en el cual está escrito el estudiante, pero no impide que pueda utilizar otras de
la universidad. Y el reglamento habla de que si en la universidad no hay una línea que realmente responda a lo que es la orientación de su trabajo, usted puede utilizar líneas de investigación asociadas. Entonces, tenemos también redes académicas investigativas. ¿Qué quiere decir eso? Que el contexto es importante. No es igual cómo se desarrolla una investigación bajo un contexto, llámese municipio, localidad, estado, departamento, etcétera, o inclusive de un país con otro. A lo mejor la temática es la misma, pero las características culturales, geográficas, políticas, económicas, etcétera, de ese contexto determinan también la ruta de ese producto investigativo. De allí que para nosotros esa es una autopista con muchas salidas, donde la línea de investigación, el investigador, el contraste, las redes académicas investigativas, que son el RAI-UPEL, REDIM, que es la red de investigadores que donde interactúan todos nuestros investigadores, nos permiten ir avanzando como una brújula institucional hacia donde orientar un producto, nos va a garantizar esa cohesión dentro de todo este trabajo y por supuesto seguir fortaleciendo las redes académicas para ir dándole esa forma. El rigor y el estilo y la escritura es fundamental, es el hilo conductor para poder entender el trabajo. Y siempre le decimos a nuestros estudiantes, cuando yo lea tu trabajo o cuando alguien lo ve en el repositorio, yo tengo que sentir que tú estás conversando conmigo y tú me estás aclarando mis dudas, porque fijas posición argumentada y dejas ver al lector cuál fue el hilo conductor que tuvo desde el punto de vista epistémico, desde el punto de vista metodológico que tuvo esa investigación. Tenemos que trabajar y escribir para que cuando lo lea quien lo vaya a revisar pueda entender lo que quise hacer. Yo acostumbro a mi estudiante pedirle que además del discurso escrito argumentado, ojo, las citas textuales no son solamente para decir estoy de acuerdo con fulano, también es para cuestionarla, también es para replantear posiciones. Hay que asumir el pensamiento disruptivo, pensamiento crítico, pensamiento complejo, pensamiento creativo, inclusive ahora el pensamiento computacional para poder entender y mejorar ese discurso. Pero es importantísimo que el estudiante también incorpore figuras. Hay muchas herramientas heurísticas, VDOMI, mapas conceptuales, redes semánticas, especificados, esquemas, gráficos, etcétera, que también permitan ilustrar y que el lector desde su capacidad de su programación neurolingüística también se le facilite la comprensión de lo que está leyendo. Entonces yo acostumbro a mi estudiante, además del discurso escrito argumentado, donde la vinculación, el análisis y la crítica tiene que estar presente, les pido que utilicen también figuras representativas gráficas para que aclaren. El lector tenga claridad desde el punto de vista discursivo y desde el punto de vista gráfico de lo que se está transmitiendo. Y en el entendido de que no todo el tiempo es para decir estoy de acuerdo con fulano, porque a nivel doctoral hay que fijar posición, hay que cuestionar, hay que debatir, hay que replantear, que después tú coincidas, pero regularmente la tendencia es más ecléctica, cuando se asumen unos discursos de verdad bien, esos debates disruptivos y críticos dentro de un trabajo. Adelante. Así es. La ética, por supuesto, ya lo habíamos señalado, la ética es importante y sobre todo en esta era digital tenemos que asumirlo. El uso de la guía y ahora Turnitin, que ya no solamente nos va a permitir a nosotros en la universidad establecer los puntos de coincidencia en los textos, sino también tenemos que estar asumiendo la utilización de la guía. Aquí tenemos que estar muy claros que el dominio humano es importante, tenemos que garantizar el análisis, vinculación, interpretación y comprensión de lo que estamos haciendo. Debe haber un uso de transparencia obligatoria en el uso de esas guías, señalando las fuentes, las referencias, etc. Y por supuesto asumir el Turnitin como formativo, más no como una sentencia. Eso hemos ido tratando de que el docente y los estudiantes puedan entender que cuando yo aplico el antiplagio no es para sentenciarte, sino para ayudarte, para garantizar también que tu trabajo va a estar depurado dentro de ese repositorio que tú lo vas a revisar. La siguiente. La visibilidad. Si lo que se hace, lo que se escribe, lo que se investiga debe ser también
difundido y promocionado. Por eso nosotros tenemos ya desde hace 5 años un repositorio que se ha ido mejorando. Últimamente hemos tenido un ranking de la revista bien interesante, que muchas veces nos dicen, pero ¿por qué la universidad no aparece en los primeros lugares? Recordemos que solamente tenemos una carrera que es educación. Y regularmente el resto de los rankings no se apoya solo en la carrera de educación, son otras las que le dan mayor posicionamiento. Y decir que la universidad con su revista y su repositorio está en un espacio bien importante, oye, nada más como una carrera, hay que ver que realmente estamos bien fortalecidos. ¿Que podemos estar más? Claro que sí. Por eso es que hemos ido obteniendo licencia en la plataforma Cielo. Estamos con Dialnet, donde ya tenemos un posicionamiento a nivel de Europa, y ahorita estamos incursionando con Estoy, de tal manera de nosotros irnos incorporando en todas estas plataformas digitales de peso, no porque queremos el primer lugar o el segundo, porque si internamente no tomamos conciencia de lo que hacemos y lo valoramos, menos lo podemos proyectar. Pero si nosotros revisamos la producción científica que generamos a través de nuestros estudiantes, que generamos como profesores, que generan nuestra unidad de línea de investigación, es realmente bastante interesante, bastante, diríamos, satisfactoria la producción que tiene la universidad en una sola carrera que es de educación. Por eso, dentro de ese principio de democratización del saber, hay que difundir, hay que generar ese conocimiento como un bien público. Por eso cuidamos mucho que preservar digitalmente lo que va a esa plataforma, garantizando que esa tesis sea sostenible en el tiempo. Por eso cuidamos el proceso para que el impacto y la consulta que se haga de la misma sea realmente en función de aportes. Tenemos un ecosistema editorial bien interesante. Le doy la novedad que acabo de autorizar la publicación de libros indexados. ¿Por qué? Porque es tanta la producción que se ha generado por las tesis doctorales que nuestras revistas no tienen capacidad en este momento de agilizar la publicación de la misma. Entonces, ¿qué abrimos ahorita? Posibilidad de nuevas revistas indexadas, y ya tenemos 2 solicitudes, y enviamos ya, por favor se lo solicitan también a su directora, los lineamientos para crear libros y series indexadas, porque nosotros queremos que nuestros estudiantes y nuestros profesores, su publicación aparezca en ese ecosistema editorial de la universidad. Pero a veces, a pesar de ediciones extraordinarias, no satisface la demanda. La oferta que tenemos no satisface totalmente la demanda. Y una demanda que estamos cuidando ahora con el arbitrario de Turing, con la rigurosidad de algunos criterios que merecen la pena de ser nuestra carta de presentación. Y bueno, aquí tienen el link. La siguiente. Fíjense que a nivel doctoral nosotros tuvimos que minimizar un poco la exigencia y le pedimos para la defensa la aprobación del artículo, cuando antes tenía que estar publicado. Tuvimos que suprimir la publicación porque no nos dábamos abasto. Entonces, de hecho, ahora para el arbitraje de la revista estamos creando comisiones ad hoc y estamos pidiendo que la estructura de voto también se incorpore para satisfacer la necesidad también de un arbitraje calificado, experto, y que luego podamos también tener la publicación de esos materiales. Aquí en este trabajo de lo que se va a publicar, de lo que tenemos en la revista, hay 2 protagonistas fundamentales principales, ese gran binomio de corresponsabilidad, que es el tutor y el estudiante que se cita. Aquí debe darse una sinergia bien importante, pero el tutor como guía, como orientador, como mediador, como coach en este proceso, tiene que garantizar que ese estudiante ejecute con autonomía, responsabilidad, todo lo que es la competencia como investigador que debe estar generándole el doctorado. Entonces, es un trabajo que realmente conjunto, planificado, que nos debe garantizar llevarlo hasta la defensa de su tesis y, bueno, después de ahí adelante, la siguiente. Estaremos nosotros pendientes como universidad dándole ofertas de postdoctorado y otros cursos para seguir actualizándonos, pero ya hemos dejado al menos ahora.
a un doctor con unas competencias mínimas para que siga desarrollándose y formándose como investigador. Porque el hecho de obtener el título no lo califica como investigador, sino ya te di las herramientas básicas para que tú sigas. Por eso es que decimos que el trabajo doctoral debe dejar abierta línea de investigación. Por eso decimos que el trabajo doctoral no concluye, deja reflexiones y consideraciones a seguir. Porque estoy aproximando una teoría que va cambiando sobre la base de la dinámica. Aquí en este código QR se puede acceder a todas las plataformas digitales de la universidad que nos permiten revisar todos esos protocolos para poder avanzar. Estas láminas se las dejo también a ustedes, porque tenemos que cuidar ese gran legado de nuestra universidad. El legado de UPEL, universidad formadora de docentes, es también darnos las herramientas básicas para formar a nuestros doctores para que sigan fortaleciendo lo que es fundamental en cualquier país, en cualquier contexto, que es la educación. Ese es el futuro. Por eso queremos que todo proceso sea concebido de investigar para transformar y trascender esa realidad educativa, y que esa tesis es un legado que tiene que seguir trabajando, que tiene que seguir construyendo, tiene que seguir aplicando para que nosotros podamos seguir avanzando en esa misma línea de investigación, como dirían algunos en su semillero de investigación. Ese es el gran legado y al cual yo los invito a todos ustedes a que lo cuidemos, revisemos. Habrá unidades curriculares donde ya van a profundizar los diferentes enfoques, paradigmas y métodos, cómo cada método tiene sus fases, cómo cada método tiene su particular forma de seleccionar a sus informantes, de seleccionar las técnicas e instrumentos, de procesar y organizar la información para llegar al fin último de esa tesis doctoral, que es una teorización, que es la que va a ser el legado que usted va a dejar y que va a ser replicable por usted mismo, como su línea de investigación o de otros investigadores que se sumen a él. Así que la invitación es a entender que el proceso investigativo se va construyendo, deconstruyendo y reconstruyendo permanentemente, y que el conocimiento se va construyendo desde una pentadimensionalidad donde la realidad, donde los valores, la cultura y las costumbres, donde los conocimientos y saberes existentes y donde los fines a donde queremos llegar o las metas tienen una manera muy particular de ser abordada para poder nosotros garantizar un producto que realmente vaya respondiendo a esa necesidad del público. ¿Okay? Bueno, muchas gracias.